Salió a la luz Omnes, el medio de comunicación multiplataforma que cada día ofrece la información y el análisis de los hechos más importantes que marcan la actualidad de la Iglesia y de la sociedad. Omnes cuenta con una publicación mensual impresa por suscripción, en la que colaboran expertos y corresponsales en multitud de países y que se distribuye en la actualidad por numerosos puntos de la geografía, especialmente española y latinoamericana. La web de Omnes es, sin duda, el centro de la actividad informativa. De actualización diaria repasa los acontecimientos más importantes de la actualidad de la Iglesia, sus razones, sus claves y consecuencias, ofreciendo al lector una mirada católica del mundo que le rodea. Dentro de la web www.omnesmag.com, la sección de actualidad reúne los últimos acontecimientos que marcan la vida de los católicos en el mundo, tratados en profundidad y con rigor, ofreciendo al lector las claves de interpretación y las razones para entender de manera clara las materias candentes del panorama social y eclesial en el mundo entero, con una especial atención a la actividad del Vaticano y la actualidad del Santo Padre. Los focos ponen su mirada en temas centrales de la vida de la Iglesia en este momento, como son la ecología integral, la familia o la educación. La amplitud y heterogeneidad de las firmas que colaboran en Omnes conforman uno de los rasgos distintivos de nuestro medio. Laicos, hombres y mujeres, sacerdotes de nacionalidades y sensibilidades diversas comparten cada semana en nuestra web y en la revista impresa sus opiniones acerca de temas de actualidad o de pensamiento en un tono amable y positivo. Otro de los puntos clave de nuestra web gira alrededor de recursos, una amplia sección que recoge temas relacionados con la fe, argumentos sobre cuestiones de interés y formación en diversas materias. Cada semana, quienes lo deseen reciben un resumen de noticias a través de La Brújula, nuestra newsletter gratuita en la que se recogen las principales informaciones que han marcado en esa semana la actualidad de la Iglesia y de la sociedad. Diariamente, a través de WhatsApp, ofrecemos una información directamente en el móvil y una vez a la semana, un resumen informativo en formato podcast. Nuestra web ofrece la posibilidad de suscripción a la revista en diversos formatos: digital anual, digital mensual y combinada, digital e impresa. Todo ello para ajustarse a las necesidades y demandas informativas de nuestros lectores. Y no podemos olvidar la colaboración. Omnes es un proyecto mediático global que asume nuevos retos y que quiere responder a las demandas de sus lectores, presentes y futuros. Para ello necesitamos de la colaboración de quienes comparten con nosotros el convencimiento de que una información cuidada, analítica y serena es el mejor modo de contribuir a la mejora del panorama informativo socio-religioso y al de nuestra sociedad. Forma parte de Omnes. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de Villanueva. Soy Alberto Fijo, el director de actividades culturales de la universidad y de todos los eventos que se salen, digamos, de lo estrictamente académico. Bueno, pues lo primero que les digo es que para nosotros, para esta casa, es una alegría recibir nuevamente al Foro Omnes. Hemos tenido hace no mucho tiempo una sesión y con mucha alegría, con mucho gozo, como les decía, pues tenemos esta segunda sesión del foro aquí en la sede de la universidad y esperamos que esa relación de amistad continúe. Para nosotros también es un honor tener entre nosotros al profesor Pablo Blanco y sin más les doy la bienvenida y le cedo la palabra a don Alfonso Riobo, el director de Omnes. Buenas tardes también, gracias a Alberto Fijo, que es el responsable de actividades culturales de la Universidad de Villanueva. Precisamente la Universidad de Villanueva es una institución destacada por el desarrollo de una vida cultural muy intensa, ampliando el horizonte de la formación académica. Y no es que falte, sino al contrario, gracias a al mérito y al esfuerzo de Alberto Fijo y muchas otras personas, naturalmente, ¿no? El profesor Pablo Blanco Sarto es nuestro principal invitado de hoy. Es filólogo, filósofo, teólogo, doctor en prácticamente cada una de estas disciplinas, ¿no? La filosofía
La terminó con una tesis doctoral sobre el pensamiento de Luigi Pireison. En teología hizo una tesis sobre la teología fundamental de las religiones en Joseph Ratzinger, que es precisamente el tema principal de nuestra tarde. No voy a detallar los muchos méritos por los que estamos tan satisfechos de tenerle hoy con nosotros. Además, el profesor Juan Manuel Burgos probablemente pues, también abunde un poquito más en la amplia biografía académica del profesor Blanco. Lo que sí quisiera destacar es que acaba de recibir hace apenas unos días el premio Ratzinger del año 2023. Es un premio de teología muy prestigioso que concede la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger. Es, digamos, como la cumbre de una carrera amplia que ha sido reconocida también en muchos otros autores de relieve. Es también un honor para Omnes haber tenido en los últimos años cada año alguno de los premiados por esta fundación. Tuvimos el año pasado a Joseph Weiler en un acto sobre Europa y las raíces cristianas, hace 2 años a la profesora alemana Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, hablando de, digamos, antropología de la sexualidad en el contexto del camino sinodal en Alemania. El año anterior la profesora Tracy Rowland, antes una entrevista con el profesor Remy Brack, también premio Ratzinger. En fin, seguimos una línea realmente muy honrosa. El premio se lo entregó al profesor Blanco hace unos días el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en Roma, en la sala regia del Palacio Apostólico, el 30 de noviembre. En sus palabras, el cardenal recordó una actitud definitoria del ahora difunto Papa Benedicto XVI, que es que se movía volando alto con las 2 alas abiertas de la razón y de la fe. Y decía que este era el legado vivo y que fructificará en el camino futuro de la Iglesia que deja el Papa fallecido hace ahora 1 año prácticamente. Omnes ha querido dedicar este foro a ese legado precisamente y pues tener al profesor Blanco, que es uno de los grandes expertos en el pensamiento de Joseph Ratzinger, con multitud de publicaciones, también porque interviene en la publicación de la ópera Omnia del Papa Benedicto XVI en español, que se ha editado en la editorial Bach, en la Biblioteca de Autores Cristianos. En fin, un lujo. También el profesor Juan Manuel Burgos es para nosotros una alegría porque también contribuye con su perspectiva filosófica a que podamos profundizar más en este doble vuelo de la razón y de la fe, ¿no? Que es el que esta tarde nos convoca. Es filósofo reconocido, autor de numerosas publicaciones, sobre todo por su propuesta de un personalismo integral. Preside la Asociación Española de Personalismo, la Asociación Iberoamericana de Personalismo y dirige además la revista Quién, indexada en Scopus, por tanto de categoría académica relevante. Es también director de una maestría, un máster en filosofía personalista que ofrece la Universidad Anáhuac en México y dirige el máster sobre Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Asimismo, ha publicado 18 libros individuales, numerosos artículos científicos, algunos de los cuales han sido traducidos a diversos idiomas, inglés, polaco, portugués, alemán. Y, last but not least, es profesor en la Universidad de Villanueva y por tanto está en casa y aporta con Alberto Fijo también esta digamos, comodidad de quien se sabe respaldado por una institución de alto nivel académico. Uno desde la filosofía, el otro de la teología, principalmente el profesor Blanco desde la teología, nos pueden ayudar a utilizar esas 2 alas en las que Benedicto XVI nos adiestra. Cuando quiera, cedo la palabra a Juan Manuel Burgos. Muy bien, pues encantado de estar en la universidad en la que estoy habitualmente, pero esta vez como presentador o introductor del profesor Pablo Blanco, lo cual me hace especial ilusión porque nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, aunque no es sus libros más importantes, sino más bien uno de los libros modestos, publicamos conjuntamente uno de estética de bolsillo. Bueno, publicamos, lo escribió él, pero yo trabajé un poco como editor de estética de bolsillo, que era una de las primeras publicaciones iniciales, ¿no? Pero bueno... ¿Y la teología de Joseph Ratzinger? Sí, bueno, esa ya sería dentro de la parte ya relevante, ¿no? Añadiendo a lo que
ha comentado Alfonso, bueno, desde el 2006 es miembro de la sección de teología de la Academia Skepsis de Sao Paulo, de la European Society for Catholic Theology, miembro del Comité de Honor de Scatton Library, colabora con el Instituto Paps Benedict XVI, bueno, y también es consultor de subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo religioso de la Conferencia Episcopal en España. Perdón, de la Conferencia Episcopal Española. Yo estaba muy orgulloso de mis 15 libros publicados individuales, pero cuando he mirado el currículum de él he visto que tiene 30, entonces digo, bueno, ya se me han bajado los humos un poco, diciendo, bueno, habrá que ir suavecito, ¿no? Bien, dentro de esos libros la primera parte es de filosofía, filosofía y estética, continuando esos trabajos, el doctorado en Luigi Pareison, que pues un poco trabajamos en el ámbito de la estética personalista, porque Luigi Pareison es uno de los personalistas, y a partir de ese momento, como se sabe, se especializó particularmente en Joseph Ratzinger, aunque él también me ha comentado que también ha trabajado en Martín Lutero, en Fyodor Dostoyevsky, pero bueno, la gran especialización y particularmente por lo que está aquí es por ser uno de los expertos mundiales en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Algunos de los libros, que probablemente los seleccionaría mejor, no sé si son los adecuados, pues serían Joseph Ratzinger, Razón y Cristianismo, La victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones, Teología, Vaticano II y Evangelización según Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, la biografía, con 1000 páginas, que no es cualquier cosa, y luego en otro ámbito, Ecumenismo hoy, breve introducción a la unidad de los cristianos. Bueno, yo creo que como presentación es suficiente, de hecho creo que es al premio Ratzinger, algunos le denominan el premio Nobel de Teología, o sea que bueno, pues estamos ante una figura muy destacada de la teología. Bien, y ahora un poco lo que queríamos establecer era un diálogo, bueno, más bien como un diálogo en el que yo pregunto, porque digamos que el escenario es suyo, yo simplemente aquí hago de mediador, con algunas de las preguntas que nos parecen o que me parecían interesantes para que él pueda un poco exponer su visión fundamental sobre Ratzinger, las ideas que él considera más importantes, y después ya al final, bueno, como 20 minutos, media hora, y luego ya habrá turno para preguntas, para todo lo que quieran comentar o preguntar sobre Joseph Ratzinger o otros temas relacionados con la teología al profesor Pablo Blanco, ¿no? Bien, creo que ya se ha mencionado en la introducción, y entonces el gran tema, de alguna manera, creo que todos cuando pensamos en Joseph Ratzinger pensamos en razón y fe. No sé si estamos equivocados o no, que sería la primera pregunta, y cómo abordó este tema, que es un tema de siempre, claro, evidentemente en el pensamiento cristiano, porque son las dos alas, ¿cómo lo abordó específicamente Joseph Ratzinger? Pues sí, efectivamente, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juanma, también porque, aunque suene un poco pedante, él fue mi editor y publicó ese volumen de la teología de Joseph Ratzinger, una introducción, cuando nadie creía en mí. Mira cómo hemos acabado. Os ha llevado tiempo, pero... Sí. Bien, entonces, efectivamente, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es conocido como el Papa de la Razón o el Papa del Logos, el Papa de la Razón y de la Palabra, porque Logos tiene esa doble acepción, ¿no? Logos y diálogos, ¿no? Entonces, es un tema como muy suyo, muy personal, que desde el principio, desde 1959, ya aborda con decisión y es un hilo de oro que recorre todo su pensamiento, ¿no? No es solo un tema, podríamos decir, de Ratzinger, es un tema entitativamente cristiano, netamente cristiano. Hay un sociólogo americano que habla de cómo los cristianos triunfaron o se hicieron creíbles en el mundo antiguo, en un mundo pagano
con costumbres, bueno, pues poco cristianas, otros dirían depravadas. Entonces los cristianos se hicieron creíbles por dos vías, dice. La primera vía es la de la caridad. Los cristianos son los primeros que construyen hospitales, que atienden a los enfermos, que cuidan de los ancianos, que no abortan, que se preocupan de hablar del amor fraterno. Mirad cómo se quieren. Pero luego hay otra vía, quizá un poco más sinuosa, un poquito más complicada, que es la vía del diálogo con aquellos que podían ser considerados sus peores enemigos, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes eran los adversarios más difíciles para los cristianos? Pues los intelectuales, la ciencia, la filosofía. Y el cristianismo no duda en entablar un diálogo con ellos, desde los padres apostólicos, San Justino, Clemente de Alejandría, San Agustín. Creo para entender, entiendo para creer, creer más, creer mejor, ¿no? Esa circularidad, ese feedback entre razón y religión es algo que está en el ADN del cristianismo. El cristianismo podría haberse mimetizado perfectamente en el mundo antiguo como tantas otras religiones orientales, en un halo de misticismo, de simbolismo, de algo más difuso, y sin embargo no quiere confrontar su verdad, la verdad que viene a predicar y que está encarnada en la persona de Jesucristo, la quiere defender también con los métodos netamente racionales. Entonces, digamos que este es un tema específicamente cristiano, que a lo mejor lo diferencia a otras religiones, eso es lo que iremos viendo a lo largo de esta sesión, y se suele también mencionar, claro, lo que hace Ratzinger es retomar este viejo tema cristiano y actualizarlo, y él entabla un diálogo con un adversario difícil, el mejor filósofo posiblemente en Alemania actualmente, postmarxista de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, ¿no? Y inicialmente llegan a un acuerdo. Luego ya veremos que esto es una historia un poco discontinua, ¿no? Pero llegan a un acuerdo en el cual razón y religión pueden curarse de las respectivas patologías. O sea, la razón puede impedir que la religión caiga en el fundamentalismo o el fanatismo. Y a su vez, esto es lo que acuerda con Habermas, la religión puede evitar que la razón, y sobre todo la razón moderna, los sueños de la razón producen monstruos, tipo juego Goya, ¿no? Pues que la razón moderna incurra en monstruosidades como Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl. O sea, no hay nada más racional, más científico que Auschwitz, dedicado a exterminar personas, ¿no? O, como pone un ejemplo uno de los autores que comentan el texto que abordaremos, ¿no? El discurso de Ratisbona, dice, los que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas actuaron de un modo totalmente racional. La pregunta es qué razón había ahí, qué razón se estaba empleando, ¿no? Entonces, eso es un tema muy suyo, muy cristiano, y quizá lo que tendríamos ahora es que centrarnos en un texto específico. Yo sugiero aquí el discurso de Ratisbona, también porque se ha reeditado ahora el texto Razón, Islam y Cristianismo, los discursos de Ratisbona y la Sapienza. Y o sea, ese texto fue como muy, bueno, es como uno de las intervenciones más famosas de Ratzinger, también sí, porque generó mucha polémica. A veces el humo oculta la realidad. ¿Qué es lo que pretendía, o cuál era el contexto del texto que pretendía Ratzinger en esa intervención? Efectivamente, inicialmente es un texto tristemente famoso por la famosa cita que veremos luego del emperador bizantino, Manuel Paleólogo II, ¿no? Pero el contexto es un contexto, vamos, en principio pacífico, ¿no? Ratzinger había vuelto a su patria, a su Heimat, como dicen allí, Baviera, había ido a Ratisbona, la ciudad donde él había sido durante 8 años profesor, antes de ser nombrado
arzobispo de Múnich y Frisinga, volvía a su alma mater, a su universidad de origen, ¿no? Habla ahí de la fe, en el discurso de Isling. La fe es sencilla, un discurso muy bonito, ¿no? Es una misa en una gran pradera. Después habla del amor en un acto ecuménico en una catedral preciosa, gótica, que hay ahí en Ratisbona, ¿no? Y después aborda este tema de la razón. O sea, en principio era un discurso puramente académico, pero por esas leyes que tiene ahora la globalización, el discurso fue viralizado en todos los sentidos, ¿no? Y se tomó el todo por la parte, y entonces en una primera cita en la cual pues se quería llamar la atención, podríamos pensar que era una captatio benevolentiae, pero captó precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, esa cita elevó el discurso a otro nivel, como iremos viendo, ¿no? Pero entonces yo lo que sugeriría a lo mejor es leer la cita de la polémica y bueno, ver cuál era la intención inicial y el contenido del discurso y cuál ha sido el resultado final por esta globalización del discurso, ¿no? Pues él lo primero que dice, él se presenta en una universidad alemana, ¿no? En una universidad alemana del Estado hay dos facultades de teología, habitualmente, una protestante y una católica. Es como si aquí en la Complutense o en la Autónoma hubiera dos facultades de teología. Que no hay ninguna. ¿No hay ninguna? Ah, no sabía. No, digo, para abrir diferentes culturas y mentalidades. Creo que en esta universidad están pensando en una facultad de teología, ¿no? Pues posible. Tiempo al tiempo, ¿no? Dejamos a las autoridades que decidan al respecto. Bien, pero bueno, para nuestra mentalidad es un poco chocante, ¿no? Sí. Y de hecho, él al principio del discurso cita una broma de un colega suyo en Bonn. Bonn es la primera universidad donde trabaja, en Renania, gente súper simpática, los renanos son muy divertidos, es muy conocido el carnaval de Colonia, etc. Y entonces este profesor ateo, agnóstico y bromista le dijo: en esta universidad hay dos facultades sobre algo que no existe, refiriéndose a Dios. Entonces ya él recoge el guante de esa provocación y dice: bueno, ¿cuál es el lugar de la teología, de la religión, de Dios en la universidad? ¿Tiene espacio o no tiene espacio? ¿Tiene cabida o no tiene cabida, ¿no? Entonces, inmediatamente después trae a colación esta famosa cita. El séptimo coloquio, diálesis, lo pone aquí en griego, claro, controversia, editado por el profesor Curie. El emperador toca el tema de la yihad, la guerra santa. Seguramente el emperador sabía que en la Sura 2, 256, está escrito: ninguna coacción en nombre de la fe, ninguna coacción en cosas de fe. Sin detenerse en detalle con una brusquedad que nos sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable, el emperador se dirige a su interlocutor directamente con la pregunta central sobre la relación entre religión y violencia en general, diciendo, y aquí viene la parte polémica, ¿no? La parte donde el emperador intentaba pues, pinchar a su adversario para suscitar el debate, ¿no? Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontraré solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición a difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Esta es la parte polémica. Y después de esta parte, podríamos decir, destruens, viene la construens, la parte propositiva. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contraria a la naturaleza de Dios. O sea, Dios, como hace un autor en el título de su artículo, ¿no? Dios salva la razón, Dios salve la razón. La fe es fruto del alma y no del cuerpo. Por tanto, quien quiera llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente.
el logos, y no recurrir a la violencia ni a las amenazas. Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo, ni a instrumentos contundentes, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a otra persona. Es una idea muy de Benedicto XVI, la verdad se propone, no se impone. Entonces toda violencia en nombre de Dios es una blasfemia, no solo es una contradicción, es algo contrario a Dios. Defender, dirá después Todorov, el lingüista, la propuesta de Benedicto XVI comentando este discurso, que es interesante, ¿no? Como un agnóstico lee este discurso y dice, el Papa Benedicto XVI quería defender la verdad con las palabras, no con las armas, ¿no? O sea que, en principio, era una afirmación pacífica, pero va a encender un reguero de pólvora, ¿no? Sí, aquí tenemos como realmente, como antes hablabas de los modelos de razón, y como el enfrentamiento, como diríamos, casi de tres modelos de razón, porque él está intentando, por un lado, como enfrentarse como con la razón moderna occidental, para lo que propone una razón inspirada en el logos, pero por otro lado acaba enfrentando, aunque él no lo quiera, diríamos un poco con la razón o el modo de pensamiento del mundo musulmán, o sea, porque tiene otro tipo de racionalidad. Entonces yo creo que él un poco, no sé si prácticamente sin quererlo, o sea, acaba enfrentado como con esos dos mundos, ¿no? Porque no sé cuál fue el resultado final o un poco pasado ya el tiempo, los años, cómo han quedado esos dos enfrentamientos un poco paralelos. Bien, entonces, como a lo mejor alguno recordará, la polémica fue terrible, ¿no? Hubo todo tipo de propuestas, de protestas, se incendian y se asaltan iglesias, una religiosa muere en Somalia junto con su guardaespaldas. Bueno, se organiza un gran revuelo en el mundo islámico y entonces eso cambia el discurso, digamos, de paradigma, ¿no? O sea, lo que era un discurso puramente académico se convierte en un evento mediático. Entonces, yo creo que es interesante ver qué decía y qué dice ahora. O sea, después de toda esta polémica, qué nos dice el discurso Ratisbona, pero también es interesante ver cuál era el propósito inicial, porque lo has dicho tú muy bien, ¿no? O sea, él al principio quería abordar el tema de la razón en el mundo occidental, especialmente en el mundo centroeuropeo de habla alemana. Los ejemplos que pone, exceptuando esta cita, son todos o casi todos de este ámbito, ¿no? Entonces, él resuelve la cuestión con el prólogo de San Juan. O sea, el logos, en principio era el logos, Juan 1.1, ¿no? Que tiene su paralelismo con Génesis 1.1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Ese logos es un logos con mayúscula, es el logos que se va a encarnar y va a nacer, bueno, que nació en un momento dado y vamos a celebrar dentro de unos días, ¿no? Y ese logos, explica él, es lo que los medievales llamaban un logos agápico, es una razón creadora, lo llama él, una razón amor. O sea, el origen de todo para Ratzinger está la verdad y el amor íntimamente unidas y son inseparables. Entonces, claro, si en el principio está el logos, quiere decir que en principio de todo está el sentido, está una naturaleza y todo fue hecho conforme a él, dice el versículo 3, una naturaleza en la cual está impresa la huella del logos. Todo eso fue hecho conforme a él. Y luego, si vamos al versículo 14, y el logos se hizo carne, pues vemos que con nuestro logos, con minúscula, con la capacidad racional, somos capaces de entender la naturaleza, incluso, ayudados por la fe, llegar al primer logos, al logos con mayúscula. O sea, es una emanación no neoplatónica donde hay lo que se llama la analogía entis, ¿no? O sea, a través de las cosas creadas, dirá San Pablo, podemos conocer el mundo y podemos conocer al mismo Dios, ¿no? Claro, esto uno puede decir, bueno, pues elemental, querido Watson, pero esto en el mundo alemán de cuño protestante
es también una provocación. Quizá podemos recordar que quizá el teólogo protestante más brillante del siglo XX, que es Calvart, dice que él no se hizo católico por la analogía entis. Para eso hace falta ser suizo, como era él, ¿no? O sea, él negaba esa capacidad racional de conocer las cosas en profundidad y de conocer al mismo Dios. Entonces, esa es la primera propuesta. O sea, el mundo procede del logos, del amor, de la libertad, no procede del caos, de la casualidad, del puro azar. No es, como decía Goethe, ¿no?, al principio del Fausto, el principio era la acción, y entonces hay un primado de la praxis, del hacer por hacer, del Machen, como dice Ratzinger en la introducción al cristianismo, sino el principio es el logos, y el logos es lo que guía el ethos y la praxis y la acción práctica. No hay nada más práctico que una buena teoría, dicen los estadounidenses, ¿no? Bueno, pues el tener una claridad, nosotros somos capaces de seguir la verdad si la vemos, si la entendemos. Entonces, en ese sentido, esa propuesta es una propuesta que ya suponía una provocación en ese mundo también influido por el protestantismo. La segunda apreciación tiene que ver más todavía con la teología protestante, ¿no? Antes has dicho que yo me dedicaba a Lutero, al diálogo católico-luterano, motivo por el cual casi nadie me llama, todo hay que decirlo, pero hemos dicho que esa unión entre el logos griego y el dabar bíblico, entre la filosofía griega y la fe del pueblo de Israel, es una constante en el cristianismo. Y hemos hablado incluso del judaísmo. O sea, Ratzinger habla de cómo en esa helenización primera que hubo con efectos muy negativos, como se puede leer en el libro de los Macabeos, ¿no?, donde introdujeron incluso la prostitución sagrada en el templo de Jerusalén. O sea, lo griego era algo depravado, era algo decadente. Y sin embargo, se hace una traducción al griego, la traducción de los 70 sabios de Alejandría traducen la Biblia hebrea al griego, y entonces eso lanza ese texto sagrado, digamos, a un alcance mucho mayor, ¿no? Es como traducir ahora a las distintas lenguas o difundirlo en Internet, ¿no?, que tiene como mucha mayor accesibilidad y visibilidad, ¿no? La segunda, él no lo llama helenización, sino ilustración. La segunda ilustración es la propiamente cristiana, ese protocristianismo que hemos dicho que se enfrenta a la razón de los filósofos, ¿no?, que dialoga con la ciencia, que después se continúa en la Edad Media, ¿no? Y la tercera es la que nosotros conocemos, la Aufklärung de los alemanes, ¿no?, la ilustración moderna, y aquí es donde Ratzinger hace un análisis en profundidad, ¿no? Hablábamos antes del concepto de razón que él emplea, o sea, es una razón abierta, es una razón limitada. Eso es lo que la reivindicación que él introduce es, pide una razón ampliada. O sea, aquí trae a colación a otro gran teólogo protestante, que es Adolf Harnack, que hace una acusación al cristianismo de decir, bueno, el cristianismo se ha helenizado, y más en concreto se ha platonizado, de tal manera que ha perdido su virtualidad inicial y se ha convertido en una cultura determinada con un alcance, por tanto, limitado. Entonces, lo que hace falta es deshelenizar el cristianismo. Entonces, Ratzinger dice, no es que se haya helenizado el cristianismo, lo que hizo el cristianismo es cristianizar el helenismo, cristianizar la filosofía griega, y tomó de Platón lo que le interesaba y de Aristóteles lo que quería para expresar la verdad que se contenía en la Escritura, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa escisión que establece Harnack entre la fe y la historia, o después Bullmann entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, es algo que hay que superar.
porque es, digamos, ese mismo abismo, ese mismo corte entre la fe y la razón. Quizá esto se entienda un poquito más trayendo de nuevo a colación a Habermas, ¿no? Vamos a ver, habíamos quedado en que para Habermas había habido un buen entendimiento en enero de 2004 en la Academia Baviera, de Ciencias, donde habían convenido que razón y religión pueden curarse de sus respectivas patologías, ¿no? Pero cuando Habermas lee este discurso, dice: Ratzinger, Benedicto XVI, es un antimoderno, porque quiere volver a la concepción del diálogo entre fe y razón de Agustín y Santo Tomás. O sea, no se ¿El libro de diálogo de la secularización es previo a Ratisbona? O sea, sí, ese es del 2004, pero luego esto es en 2006, o sea, días después de pronunciar el discurso Ratisbona, un artículo que publica en el Neue Zürcher Zeitung, un periódico de Zúrich. Entonces ahí es donde dice: Ratzinger es un antimoderno, porque es una especie como de nostálgico, que quiere volver a la Edad Media, a la concepción armónica entre fe y razón que había en la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, primero hay que ver qué concepción tiene Habermas. O sea, Habermas efectivamente quiere establecer un puente entre fe y razón, pero, por decirlo en términos así visuales, lo que propone Ratzinger no es simplemente un puente, una contigüidad, sino que habla de un abrazo en el cual hay una mutua transformación. La fe cura a la razón de sus patologías y la razón cura a la fe, a la religión, de sus propias enfermedades, ¿no? O sea, pero en el caso de Habermas, más que un puente, creo que lo que le interesa es aprovechar la fuerza moral del cristianismo. Claro. O sea, porque Habermas es ateo. Sí. Entonces, él realmente lo que ocurre es que él piensa que, vamos, tal como lo digo, o sea, él piensa que Europa ha perdido, digamos, como energía moral, y esa energía moral ya no puede provenir de la Ilustración. O sea, Kant pensó que el deber por el deber duraría siempre, pero el deber por el deber se agota, y entonces lo que Habermas piensa es que la única fuerza moral que queda en Europa capaz de motivar a la realización del bien es la religión, o por lo menos es una de las fuerzas potentes, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde le da un valor positivo a la religión que no hay en otros, digamos, como pensadores. En otros autores. En otros autores. Por ejemplo, pero claro, no porque creo, no, o sea, no en el sentido de que él tenga, digamos, como una vertiente religiosa, creo yo, ¿no? Sino simplemente en ese sentido de decir, bueno, la religión puede ser positiva por esto, por esta función en Europa ahora, ¿no? Lo ha dicho muy bien, o sea, él entiende la religión como un fenómeno cultural, ¿no? Sí, o sea, es una fe antropológica. Él pone un ejemplo muy bueno y es el entierro de Max Frisch, un artista, un pintor suizo, en una iglesia calvinista, donde en el funeral, que fue en una iglesia pues, gótica muy bonita, no hubo ninguna alusión a Dios. Entonces, él decía que ese papel puramente decorativo, envolvente, pues era un refugio para la cultura, pero no dejaba que la fe impregnara o influyera de modo claro en todo esto, ¿no? Entonces, Ratzinger, por lo menos este es el modo en el cual yo lo veo, no es que sea un nostálgico, un antimoderno, o alguien que intenta volver a tiempos pasados. Él revisa el concepto que tiene de razón la Ilustración. Tú lo has dicho muy bien, o sea, Habermas es un ilustrado, pero ahí digamos que Ratzinger entra al trapo, diríamos en términos taurinos, y dice, bueno, ¿de qué razón estamos hablando? Si es una razón puramente matemática, puramente cuantitativa, una razón que simplemente mide, una ciencia que simplemente
lo que hace es falsificar o verificar una serie de fenómenos sin admitir otras esferas. Entonces Ratzinger dice, ¿por qué no empleamos una razón abierta, una razón ampliada? Una razón abierta, pues por ejemplo al arte. El arte tiene también una dimensión cognoscitiva. O al mundo de la ética, o al mundo de la religión, de las religiones, que pueden aportar pues una serie de consideraciones o de sensibilidad que puede abrir la mente, que puede ampliar esa razón, ¿no? O incluso al mundo de los sentimientos, de los afectos. Ahora hablamos de la inteligencia emocional. Bueno, pues Habermas había hablado también de esto, hablando de la razón comunicativa, o sea, una razón que es también relación, que sabe abrirse, ¿no? Pero yo creo que Ratzinger todavía va un poquito más allá, ¿no? Y ahí es donde hace la propuesta. También he de decir, por último, para un poco dejar en buen lugar a Habermas, que en un encuentro que tuvo lugar en Roma en 2007, él retomaba la fórmula pascaliana propuesta por el mismo Ratzinger, et sic Deus non daretur, ¿no? Decía, bueno, eso decía Hugo Grotius, ¿no? Y él le da la vuelta, Pascal, hablando con sus amigos ateos, dice, tenemos que funcionar como si Dios existiera, porque es lo más seguro para todos, ¿no? Entonces Habermas toma esta propuesta pascaliana y ratzingeriana y digamos que de momento ese es el último testimonio que yo he podido rastrear, ¿no? O sea, la cosa está un poco en tablas, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos hablado mucho de fe y razón, pero probablemente, bueno, Ratzinger seguro que nos dobla a cada uno en libros escritos, o sea que ha tratado muchos más temas. Yo, por ejemplo, de las cosas que he leído, su visión de Europa, me gustó también, creo que tiene bastante insistencia en un poco la negación de la escatología en la tierra, o sea, es decir, que buscar el reino de Dios en la que sería su filosofía política o teología política, de no intentar buscar el reino de Dios en la tierra, que a veces pasa un poco con los cristianos, que siempre buscamos mundos perfectos y claro, nunca los encontramos. Entonces, yo creo que quizás es interesante también mencionar como más, o sea, como otros grandes temas que él haya tratado y que generan como su gran visión teológica. Bueno, eso está muy bien explicado en el libro que tú publicaste, de la teología de Ratzinger, sí. Una introducción, ¿no? De Ediciones Palabra, ¿no? Pero, digamos, en Ratzinger se da una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque él efectivamente es un gran pensador. Si me permites hacer un pequeño paréntesis para no dejar esto el aire. Bueno, el segundo momento de este discurso es cuando muchos autores católicos, protestantes, judíos y musulmanes comentan el texto, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la pacificación, ¿no? Y donde viene el entendimiento. Primero hay un manifiesto de 38 intelectuales y muftíes e imanes musulmanes que lo apoyan, después me parece que son 138, después 278, hasta llegar a la declaración de Abu Dhabi del Papa Francisco con el imán de la Universidad de Al-Azhar, digamos el Harvard del Islam sunita, ¿no? El año 2019, ¿no? O sea, quiero decir que, para acabar esto, sí, que nunca ha habido tanto diálogo entre católicos y musulmanes que como consecuencia de este discurso, ¿no? O sea, lo que fue inicialmente un accidente de trabajo, podríamos decir, tuvo un final pues, positivo, ¿no? Y el diálogo continúa, gracias a Dios, ¿no? Entonces, volviendo, si quieres, a lo que dices, bueno, lo curioso de Ratzinger es que él es un teólogo frustrado, podríamos decir, ¿no? Porque en un momento dado tiene que dedicarse a tareas pastorales en la Iglesia. O sea, en el 77 es nombrado arzobispo, después se tiene que ir a Roma, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, después papa y luego papa emérito. Vamos, no ha podido escribir la dogmática en 8 tomos, de la cual se digna todo catedrático alemán, ¿no? O sea, ha sido, digamos, una carrera... Se ha quedado en 4 tomos. Se ha quedado...
No, las ópera No, omnia... no la dogmática, lo que La ópera omnia al final ha sido 15, Sí, sí. 15, algunos de ellos dobles. O sea, páginas hay, ¿no? Pero no es el intento sistemático de decir, bueno, voy a dejar la obra de mi vida perfectamente sistematizada. Lo de Ratzinger no es una preconcepción de la teología, lo decía el otro día el Papa Francisco, ¿no? Es teología arrodillada y no es teología de despacho o de laboratorio, es teología en contacto con la realidad pastoral de todo el mundo, ¿no? O sea, su debilidad es también su fuerza, porque ha tenido que hacer una teología afrontando los distintos retos y las distintas situaciones de la Iglesia en todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, es una teología viva. Esa teología viva, sin embargo, cuando uno la estudia, o esa impresión me ha dado a mí, es una teología, Scott Hahn dice, sinfónica, donde todo conecta con todo. O hay otro autor que habla de la inner consistency, ¿no? De la coherencia. También porque él es muy agustiniano, ¿no? Que es uno de sus grandes teólogos de referencia, ¿no? Sí. Él dice de los antiguos, ¿no? Porque luego de los modernos tiene otro, que hay tres grandes maestros. El primero es Agustino, su tesis doctoral; el segundo es Buenaventura, su tesis de habilitación, que en Alemania siempre hacen dos tesis, ¿no? La historia de la tesis de habilitación es divertida, ¿no? Y su tercer gran maestro es Tomás de Aquino, que es quizá un maestro desconocido, que él, desde el seminario, él traduce las cuestiones disputates sobre la caridad, lo traduce, y luego yo he tenido la oportunidad de rastrear los textos donde él va siguiendo a Santo Tomás, ¿no? Entonces, digamos que en esos tres grandes maestros de los cuales hablaba su maestro, a su vez su director de tesis, Gottlieb Sengen, es donde él se va moviendo. Y sí que es verdad que tiene también ese trasunto como existencial, vital, de San Agustín, que vemos en las Confesiones, ¿no? Que es un libro apasionado y apasionante, ¿no? Donde él describe pues, toda la situación de su alma. Dicen algunos que Agustín es el primer psicólogo, por el estudio que hace del alma, de su conversión, de todo el proceso, ¿no? De cómo él se enfrenta al maniqueísmo y cómo lo vence, ¿no? Cómo llega al cristianismo como religión verdadera, dirá él, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es muy agustiniano, ¿no? Pero luego él, pues lógicamente, toma también de otros muchos autores, ¿no? Sí, bueno, la erudición de Benedicto XVI era enorme. Sí. Yo no sé si creo que tenemos que ir acabando. Bueno, yo tengo dos preguntas como un poco periodísticas, por decirlo de algún modo, pero como si tú quieres comentar más cosas... No, ya, yo creo que lo más sustancial está ya dicho, o sea que... Sí. Bueno, una pregunta era sobre el futuro de los... O sea, cómo se prevén los estudios de Joseph Ratzinger, porque aquí yo creo que a veces un poco en el ámbito con los estudios, o sea, con las referencias a los papas, creo que hay un cierto... pues para sonar un poco crítico quizás, sí, pero como una cierta... O sea, hay un papa, todo el mundo que viene, este papa, todo lo que escribe, todos estudian a este papa, el papa, todos leen los escritos, pero viene el siguiente papa y rápidamente esos escritos un poco como que pasan, ¿no? Entonces yo no sé si eso, cuando Ratzinger era papa, o sea, había una cantidad de gente que lo estaba estudiando, muchísimos teólogos, entonces yo no sé si eso como que puede caer en el olvido o tiene la fuerza suficiente de densidad para mantenerse. Bueno, tú eres un experto en Karol Wojtyła, Juan Pablo II, o sea, pero claro, la teología del cuerpo, por ejemplo, de Karol Wojtyła, yo creo que no es algo inolvidable en ese sentido. Bueno, ¿no? dicho curiosamente, la teología del cuerpo ahora es cuando está más de moda. Peculiarmente, la teología del cuerpo, por ejemplo, en España, cuando Juan Pablo II vivía, era prácticamente desconocida. Sí. Y ahora,
por alguna razón misteriosa que yo no sé cuál es, de repente todo el mundo sabe lo que es la teología del cuerpo, cosa que es maravillosa, claro. Sí. Claro. Tal vez porque uno sabe el nombre le suena, luego ya saberlo es un poco más complicado. Pero sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pero tal vez es porque sea verdadera. No, porque es potente, claro. Sí, eso es, porque es potente, ¿no? Entonces, con Ratzinger, pues evidentemente ha habido una moda, digamos, ¿no? Con el pontificado, que yo creo que no ha favorecido su imagen como teólogo. O sea, el pontificado un poco ha eclipsado y ha puesto su teología en un plano distinto. Pero yo esto es una experiencia que tengo todos los días, o sea, esta mañana he contestado un mail, pero casi todo de gente que me pregunta, como presunto experto, y entonces este tema en Ratzinger, sobre todo gente joven, ¿no? O sea, yo lo que compruebo es un gran interés y que Ratzinger no necesita que lo venda nadie, o sea, él mismo con su claridad, incluso con el estilo que él tiene, le llaman el Mozart de la teología, y yo creo Mozart es un poco casi una terapia, ¿no? Es levedad, ligereza, pero también profundidad, ¿no? Entonces, la gente, sobre todo gente joven, ¿no? A mí me llama la atención, lee a Ratzinger y son más fans que yo mismo, que ya es decir, ¿no? O sea, te quiero decir que por eso yo estoy convencido de que lo mejor de Ratzinger está por llegar, ¿no? Este domingo escribía José Francisco Serrano Oceja, escribía un artículo titulado Ratzinger está de moda, y él se atenía simplemente a publicaciones recientes sobre Ratzinger. Entonces ha salido un volumen sobre Ratzinger y los filósofos, ¿no? Entonces, comentando a Ratzinger desde distintos filósofos, que es muy interesante, ¿no? Un carácter así como caleidoscopio, muy variado, y todo gente muy, muy joven de Europa, pero también muchos de América, y trasciende, por supuesto, el ámbito alemán. En enero hay un congreso en Sydney, en Australia, o sea, habrá otro en el Líbano, o sea, hay movimiento, ¿no? Entonces, eso se debe simplemente, como ocurre con la teología del cuerpo, ¿no? Sí, que ofrece interés, despierta el interés, y la gente se interesa, pero en fin, yo creo que eso el tiempo lo dirá, ¿no? Y así un poco para concluir antes de las preguntas, ¿se podría como sintetizar el legado de Ratzinger en alguna frase? Ya digo que era un poco periodística. Sí. Como, ¿cómo lo sintetizarías en el caso de que se pueda? Porque a veces... Sí. Yo en el libro que tú publicaste lo resumo en 7 palabras. Pues a ver, entonces eso sirve. A ver si me acuerdo. Razón, corazón, oración, creación, Jesucristo, iglesia y belleza. Yo en esas 7 palabras resumo. Entonces, se podría explicar cada una de las 7 palabras, pero... Bueno, no... poquito quizás, ¿no? Bueno, porque como algunos de los temas no han aparecido, yo creo que algún tema, un poquito, o sea, de los que ya están trabajados, razón quizás no, pero belleza, Cristo, por ejemplo, esos 2 volúmenes, todos esos que él sacó sobre Jesucristo, claro. Alguno, yo creo que sí que podría ser interesante. Bien. Pues, entonces, de razón hemos hablado, de corazón, todo el tema del amor, la purificación del eros para convertirse en verdadero ágape. Yo creo que es un tema, como dices tú, potente, ¿no? Después, la creación. Es una de las, podríamos decir, entre comillas, obsesiones de Ratzinger, ¿no? El tema de la creación que conecta con el ecologismo, el medio ambiente, la sostenibilidad y todas estas cosas, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, claro. Luego la oración mueve el mundo, dirá, ¿no? Es el núcleo vital, esencial, ¿no? Luego Jesucristo al centro, ¿no? Claro, que dedique precisamente el pontificado a escribir unos libros sobre Jesús de Nazaret, no podía decir, es que no tenía nada que hacer, pues tenía mucho que hacer, pero consideraba que una parte importante
de su ministerio como sucesor de Pedro era precisamente escribir sobre Jesús de Nazaret y hablar de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Luego de la Iglesia íntimamente unida a Cristo, ¿no? Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Un texto de los padres que suele citar, ¿no? Y luego la belleza, pues simplemente diré que para Ratzinger escribió que un teólogo que no tenga sensibilidad estética es un teólogo peligroso. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo que con esto ya acabamos dejando preguntas. No sé si va a haber un micrófono o no. No, si hay preguntas, lo que no sé si hay micrófono, pero... ¿Hay micrófono? Bueno, si quieres pregunta porque yo creo que se oye por ahora más o menos. Sí. Bueno, quería preguntarle, si quieren, abro la pregunta a los dos, porque ha salido también mencionado Juan Pablo II, entonces entre Benedicto XVI y Juan Pablo II, yo de vez en cuando pienso cuál de los dos será promovido a doctor de la Iglesia primero. No sé, siempre he tenido como ese deseo de verlos declarados doctores de la Iglesia. Me gustaría saber lo que piensa usted, si quizás es porque son los papas que yo he conocido o si realmente qué tendría que pasar para que esto sucediera y por qué, vamos a ver, cuál sería el elemento predominante en esa declaración de cada uno. No sé si se tiene. Bueno, yo qué es lo que tendría que pasar no tengo ni idea, ¿no? pero lo que sí creo es que ambos sí tienen la categoría para ser doctor de la Iglesia desde un poco desde perspectivas diferentes, ¿no? Pienso que Ratzinger es fundamentalmente teólogo, pero bueno, eso en cualquier caso se lo dejo a Pablo, mientras que Juan Pablo II pues es sobre todo filósofo y en parte teólogo. Pero luego tiene toda la parte magisterial que es tremenda, porque bueno, de alguna manera cuando pasa el tiempo pues ya nos olvidamos, pero quizás es bueno recordar que Juan Pablo II es nombrado como papa prácticamente cuando está acabando el posconcilio, o sea, con todo, digamos, la convulsión doctrinal que había, y él consigue pacificar toda esa situación mediante todo el gran trabajo magisterial. Entonces, si juntamos toda esa parte, claramente él creo que tiene esas condiciones. Luego también tiene, bueno, aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria de un máster de Caro Wojtyla que dirigimos desde la Asociación Española de Personalismo, que quizás a alguno le puede interesar hacer, que empezará en enero y uno se puede apuntar en la web de personalismo, que es personalismo.org. Y bueno, entonces, aparte también, Caro Wojtyla, claro, esto yo ya como no soy experto, no sé si serviría, tiene también una obra poética y dramática muy importante, que aparte ahora se está por fin traduciendo al español bien. Entonces él tiene tiene un recorrido intelectual muy grande, que creo que evidentemente da para esas condiciones también por la profundidad, ¿no? Sí. Persona de Acción es su principal libro filosófico, y ya cuento un chascarrillo que siempre que contaba él mismo respecto a la dificultad del libro, que era que sus alumnos comentaban que el purgatorio consistiría en leer continuamente Persona de Acción. Entonces, entonces que es un libro realmente potente y complejo, pero un poco del estilo de Ser y Tiempo de Heidegger o de la Crítica de la Razón Pura. Son libros muy potentes y muy difíciles, pero creo que sí se dan esas condiciones, ¿no? Sí. Y supongo que... Bueno, en este sentido, San Juan Pablo II le lleva a la delantera, porque lo primero que hace falta para ser nombrado doctor de la Iglesia es que sea santo. Entonces, yo no sé, porque no soy profeta ni hijo de profetas, como tú, pero a mí lo que me llama la atención es que Wojtyła y Ratzinger son muy distintos. No tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Uno es filósofo, el otro teólogo, uno polaco, otro alemán. Sin embargo, me llama la atención el
el tándem que hicieron, ¿no? Cómo colaboraron y supieron trabajar juntos porque, bueno, el objetivo que tenían los dos era el mismo, ¿no? Entonces, yo no sé si serán o no doctores de la Iglesia, pero ya solo por esto yo creo que deben ser admirados e imitados, ¿no? Muy bien. A ver, creo que había otra pregunta allí. Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues es una cuestión más para el profesor Blanco, si es posible. No, bueno, es lo normal, porque pero vamos, encantado de que también lugar, el otro ponente comente lo que quiera. Bueno, esto de venir a una conferencia de este estilo, a un coloquio, a un foro, pues tiene un riesgo, ¿no? Y es que el profesor Blanco no sabía, yo al menos, en qué se iba a centrar, en qué discurso, porque claro, Benedicto XVI tiene... por ejemplo, Benedicto XVI, usted ha comentado en Omnes que estuvo en el Parlamento británico, en Westminster, estuvo en el Parlamento alemán. Yo no sabía que iba a hablar de Ratisbona, pero encantadísimo de haberle escuchado sobre Ratisbona. Entonces, sobre el tema del Parlamento alemán, que hay que imaginarse un papa en un parlamento concreto, porque normalmente visualizamos papas en la ONU, ¿no? Pero en un parlamento concreto, pues en fin, la cosa tiene su punto, ¿no? Y entonces, preguntarle que hay políticos, ideólogos y filósofos que han negado esta expresión de dictadura del relativismo, ¿no? Y usted, yo creo que ha publicado alguna cosa en el sentido de relativismo o razón o relativismo, que eso parece que es un poco el núcleo, el meollo de la cuestión, ¿no? Si podía comentar algo un poco en este sentido. Tengo alguna cosa más, sí, pero con eso yo creo que... Muchas gracias. Bien, pues efectivamente eso es una experiencia que él tiene desde el nazismo, ¿no? Cuando pensamos en dictadura, para Ratzinger la dictadura es el totalitarismo nazi. ¿Qué es lo que hace el nazismo? Pues lo primero es suprimir toda instancia veritativa y racional. Suprime los jueces, los cambia, a los profesores incómodos, muchos de ellos judíos, los manda a campos de concentración, controla toda la información a través de la propaganda, ¿no? O sea, y es interesante, hay estudios sobre esto, sobre cómo maneja la emotividad el régimen nacionalsocialista. Entonces, claro, lo que media entre ese relativismo que a mí siempre me viene la frase favorita de Juan Pablo II, cuando me preguntaron cuál es la frase favorita del Evangelio, y escogió la frase de San Juan. Mira que hay cosas bonitas, ¿no? El Padre Nuestro, o no sé, las bienaventuranzas, pero él dijo, la verdad os hará libres, la verdad os hace libres. Y su contrario también es cierto. El error, la mentira, hace esclavos. Entonces, para Ratzinger no simplemente es una especie como de excusa para vender la verdad cristiana, sino que esa verdad, que además no es un patrimonio exclusivo de los católicos o de los cristianos, sino que es patrimonio universal de la humanidad, podríamos decir, porque todos tenemos esa capacidad racional de descubrirla. A través del logos humano podemos llegar al logos de las cosas, de la naturaleza, al sentido de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a salvar de una prepotencia inevitable del poder que para controlar lo que hace es suprimir la libertad. Y entonces la ejemplificación más clara es la del nazismo para él, ¿no? Pero podría ocurrir que en otras sociedades en las cuales olviden el valor de la racionalidad, de la cultura, de la verdad, de la religión, pues se podría caer también en un totalitarismo de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, como dices tú, una idea potente, ¿no? Y que a lo mejor pues, hemos comentado mucho, pero no la hemos aplicado
en profundidad, ¿no? Pues se me ocurre un ejemplo que a lo mejor es limitado, ¿no? Pero el tema del aborto no es un tema católico, es un tema científico sobre todo, ¿no? Y digamos que la mayor fuerza argumentativa está precisamente en esos argumentos científicos. Evidentemente, un católico puede aportar otras razones, ¿no? Que soportan o apoyan o amplían lo que dice la ciencia. Pero en ese sentido, sí, la verdad y la razón tienen ese carácter liberador, y eso lo podemos olvidar, ¿no? También nosotros podemos tener miedo de decir la verdad, porque puede ser una imposición, pero es que la verdad libera. O sea, la verdad no es solo algo bueno para mí, es bueno para todos. Y por lo tanto, el explicar esa verdad, en difundir esa verdad, bueno, es lo mejor que nos puede ocurrir a todos y cada uno, ¿no? Me parece que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Pero en fin. Bueno, Pablo, yo soy un lector de Omnes diario y ahí lee usted. Ha dicho que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran dos personas muy distintas, lo habéis comentado los dos. Sin embargo, nadie ha contrapuesto, o que yo haya leído, lo digo por el tema digital, todo el tema de Ratisbona, ¿no? El mundo digital, cómo se dispara la información, se interpreta, y hay veces que es imparable si no la gestionas bien, ¿no? Entonces, en digitales que dirigen gente, digamos, cristianos practicantes, gente cercanos a la Iglesia, no es infrecuente que salga gente escribiendo, gente cristiana también practicante, que contraponen al Papa Francisco y al Papa Benedicto, lo que dicen, lo que hacen, cómo lo hacen, pero bueno, y de una forma tajante y virulenta. Quiero decir que, y no son gente, en fin, extraña a la Iglesia, atea, agnóstica, no, que todo lo contrario, ¿no? Entonces, te llama la atención que esta gente, bueno, que algunos los conoces, son gente bien formada, y dices, ¿cómo es posible que este hombre, al margen de que evidentemente las personas somos distintas, el Papa Benedicto no era igual que Juan Pablo II, en fin, ¿por qué es esto? ¿Cómo es posible que gente creyente, gente practicante, te contraponga a un papa y a otro, pero una cosa tremenda? A veces dices, bueno, este chico de dónde ha salido, ¿no? Bueno, yo creo que una primera impresión podría arrojar esa conclusión, ¿no? Porque decíamos, Juan Pablo II no tiene nada que ver con Benedicto XVI, y visto un poco de lejos, no tiene nada que ver el Papa Francisco con Benedicto XVI. Uno es alemán, el otro argentino, uno es un catedrático de teología, el otro es un jesuita muy centrado en la pastoral y en lo social, etc. Bueno, tienen perfiles distintos, me parece. Eso es una evidencia. Pero yo creo que la clave, o por lo menos yo lo veo así, es una lectura ideológica o teológica. O sea, yo suelo hablar de la complementariedad entre los dos pontificados, que son evidentemente distintos. Benedicto XVI decía que el Papa Francisco era el Papa de la Reforma práctica. Y yo suelo añadir que Benedicto XVI es el Papa de la Reforma teológica o teórica. O sea, no hay que olvidar que cuando Benedicto XVI renuncia, que es un gesto sobre el cual, a mí todavía me impresiona y reflexiono sobre él, deja todos los deberes hechos. O sea, hace un informe sobre la situación de la curia en 8 gruesos volúmenes, ahí sí, son 8 volúmenes, lo hace el comité de cardenales que le encarga, la comisión de cardenales a las cuales les encarga, y se lo entrega al Papa Francisco, se quita en medio, le deja paso y le dice, bueno, pues ahí tienes la clave para aplicar esa reforma en Roma, y luego tiene que llegar a todo el mundo. Porque claro, pensamos que solo hay que reformar Roma, como si aquí
lo hiciéramos todo bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es un primer paso, ¿no? En Roma, caput in membris, ¿no? La reforma en la cabeza y en los miembros, ¿no? Bueno, pues ya nos llegará, ya nos tocará. Pero yo creo que hay que superar esa primera impresión de estilos distintos, también desde el punto de vista literario, de expresión. Yo suelo decir que el Papa Francisco es Benedicto XVI en tweets, porque lo que dice, en la doctrina hay una perfecta continuidad. Tengo un alumno que ha trabajado el tema de la liturgia en los dos papas, ¿no? Y, por ejemplo, el Papa Francisco tiene, no, nadie lo sabe, pero, bueno, a lo mejor alguien lo ha leído, ¿no? Pero tiene una catequesis muy bonita sobre la misa, ¿no? Y eso está en perfecta sintonía con lo que ha dicho Benedicto XVI sobre la liturgia, ¿no? Entonces, a lo mejor nos centramos en un hecho puntual o polémico y contraponemos los dos sin que tengamos una visión un poquito más amplia, ¿no? Yo no sé, yo por lo menos en las ideas veo una complementariedad entre los dos, ¿no? Uno es el sístole, la concentración, la reflexión, la oración de Benedicto XVI, y luego el Papa Francisco es el diástole, ¿no? Misionero, de pastoral, ¿no? De social, de abrirse, ¿no? Pero los dos movimientos son importantes en la Iglesia, el sístole y el diástole, ¿no? Entonces, si conseguimos ver las dos cosas en su conjunto, creo, vamos, que no contrapondremos, sino que complementaremos, ¿no? Yo por lo menos eso es lo que intento. No es obligatorio. Yo quería preguntar a don Pablo, en esa línea de síntesis que le pedía antes Juan Manuel Burgos, de sintetizar el papado. Yo, por deformación profesional, pienso en un guión para mejorar una película que no me gustó demasiado, y pienso en un guión sobre la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? Los teóricos del guión dicen que como te equivoques en el llamado high concept, la película no va a funcionar. Es decir, como la idea seminal de la que tiene que crecer la película, ¿no? Aunque algunos lo han trivializado, no, es un papa teólogo, entendido en este contexto que usted nos ha dado, tan sintético, tan claro, un papa alemán, un papa bávaro en concreto. Eso tiene sus matices. Sí, muchos. He estado en Colonia este verano y he comprobado que efectivamente los matices en Alemania son importantes. Yo pensaba en un asunto que a veces me sobrevuela, ¿no? Si en la institución del papado, la Iglesia a la que tanta importancia le da Benedicto XVI, todos los papas, se habla normalmente de triamúnera, unos encargos, y algunos piensan como que Benedicto XVI ha sido un mal gobernante. Ha quedado claro que no. Bien, mi pregunta es la siguiente. En esa línea de enlazarlo todo y de amor a la Iglesia de los distintos papas, no le pido que haga de profeta, pero de algún modo ya lo ha mencionado. ¿No es enriquecedor para la Iglesia que se ponga más el acento en un papa más gobernante, más misionero, más teólogo, más filósofo, más... ¿Cómo ve usted esta Posiblemente, ¿no? O sea, de todas formas hay que evitar esquematismos o maniqueísmos, ¿no? Tampoco el Papa Francisco no es un intelectual, bueno, yo creo que es bastante inteligente, dice cosas sabias y sí que es más sapiencial en ese sentido, más práctico, y tampoco, yo creo que Benedicto XVI tuvo dos acciones de gobierno significativas, aparte de la renuncia, que es el tema de la operación limpieza en abusos, que eso empezó en el pontificado de Juan Pablo II,
y que el mismo Ratzinger había pedido una carta a la curia en el año 1988, ¿no? Y una cultura muy distinta, donde la transparencia no era, digamos, su nota distintiva. Él quiso afrontar este tema por el sentido que tiene de la justicia. Entonces, digo, aunque esto luego nos haga pagar un peaje costoso, por justicia tenemos que entrar a ello, ¿no? Me refiero a los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero, ¿no? Y lo mismo la transparencia financiera. Y si hay corrupción, pues la basura hay que sacarla de la casa, ¿no? Y no podemos tener un cadáver dentro del armario, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que esas son acciones de gobierno determinadas. Pueden ser entendidas de distintos modos, igual que el gesto de la renuncia, que unos lo interpretan de una manera o de otra, pero lo que está claro es que el mismo Vaticano II había auspiciado una reforma como purificación, Ecclesia Semper Purificanda, que no simplemente reformanda o de poner patas arriba a todo, ¿no? Sino de purificación interior, ¿no? Y que el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, primero con el tema de los abusos, luego sigue el Papa Benedicto XVI con convicción, acometiendo una serie de cuestiones espinosas, delicadas, y luego el Papa Francisco, como buen argentino, porteño para más señas, pues sigue adelante con esa reforma en el sentido práctico, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, juzgará la historia, ¿no? Pero lógicamente mi visión es necesariamente benevolente, pero creo que hay que evitar simplificaciones o eslogans, ¿no? Este fue tal, bueno, sí, sí, no, o sea, y matizar, como decías tú, ¿no? Muchas gracias. Yo quería aprovechar, bueno, en primer lugar, para agradecerle su intervención. Es una satisfacción escucharle. Se me ha suscitado la pregunta, aunque la tenía en la cabeza cuando ha hablado de la reforma, en la cabeza, en los miembros, porque he recordado y había notado antes a propósito de quiénes son los interlocutores en el sentido de que cuando Ratzinger hablaba o el Papa Benedicto me da la sensación que hablaba a Occidente, en concreto a un Occidente descreído. Se ha dicho que es el último Papa de Occidente. Y tenía en la cabeza que uno de los primeros, creo, artículos que le publicaron, que me parece que era fruto de la poca experiencia así pastoral que tuvo cuando salió como coadjutor, me parece que se llama La Iglesia y los nuevos paganos, y que habla de que la novedad de estos paganos es que son paganos que ignoran que lo son. En un momento que uno, en principio, dice hay que tener mucha visión larga para ser capaz ya de ver cuál es la crisis que atraviesa la Iglesia. Luego, cuando escribe o da esas conferencias en la radio sobre Iglesia y futuro, qué es lo que va a pasar, y hace esa especie de profecía del desierto por el que va a pasar la Iglesia y qué es lo que puede suceder, cómo se reducirá y volver a ser una especie de pequeño espacio de humanidad redimida, esperanza para... Pero mi pregunta es, conociendo cómo conoce el pensamiento, ¿qué juicio hace Ratzinger, Benedicto XVI, del momento histórico en el que estamos? Visto con los ojos de Dios, por decirlo así, una lectura teológica de la historia, este momento que parece verdaderamente peculiar. Sí. Digo, ¿cuál sería el momento en que estamos? Bueno, yo creo que él reconoce una crisis, ¿no? O sea, una visión de decadencia crepuscular, ¿no? Del momento actual, precisamente por la negación de la razón, de la verdad, y no solo de la religión, O sea, que a lo mejor podríamos invocar a Chesterton, que decía que el problema actual no es la falta de fe, sino la falta de razón. A lo mejor algo tiene que ver con eso, ¿no? Pero dentro de una crisis hay crisis de hundimiento, donde aquello acaba por derribo, por decirlo de un modo coloquial, o hay crisis de crecimiento. Digamos, una relación, pues puede haber una serie de crisis de las cuales uno puede salir fortalecido. Entonces, ¿cuál es la clave para eso? Que esa crisis sea ocasión de purificación, ¿no? De largar lastre, que es fe y futuro, que comentaba usted, ¿no? Pues
bueno, de quizá adherencias históricas que no son necesarias para difundir el mensaje evangélico, quizá eso es prescindible, porque es algo histórico, es algo contingente, es algo momentáneo, ¿no? Y entonces, eso es la reforma. Y no simplemente cambiarlo todo y cambiar todos los rótulos y todas las... No, o sea, es cambiar las personas sobre todo, ¿no? Él cita una frase de Teresa de Calcuta, el discurso que dio a Friburgo, en Alemania, ante el Comité Central de los Católicos Alemanes, le sonará, ¿no?, de Camino Sinodal. Pues él menciona una anécdota de Teresa de Calcuta que le pregunta a un periodista: ¿y qué hay que cambiar en la Iglesia? Pregunta que a lo mejor nosotros nos apresuramos, pues este y al otro y esto y lo demás. ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia? Y Teresa de Calcuta dice: a usted y a mí. O sea, tenemos que cambiar nosotros. Entonces, sí es verdad que estamos en una situación de crisis en algunos sitios. Yo vivo con muchos sacerdotes africanos, por ejemplo, y son iglesias emergentes, y con sacerdotes asiáticos, ¿no?, chinos. Bueno, pues es una situación esperanzadora, ¿no? Es verdad que Occidente está en plena caída, ¿no? Pero bueno, igual también Ratzinger tiene esa visión un poco, digamos, casi escatológica, ¿no?, en perspectiva, ¿no? Igual tiene que haber un hundimiento de Occidente para que resurjan otras iglesias, ¿no? Y para eso, esta cosa que puede parecer tan anecdótica como la razón, para Ratzinger es esencial, forma parte de los designios de la providencia, podríamos decir, ¿no? Profesor Blanco, yo quería preguntarle su reflexión sobre la renuncia. Bueno, yo tengo una interpretación personal que lógicamente es benévola, pero no, lógicamente no puedo ser un experto de los... claro, digamos, la versión popular es: hay una filtración de documentos, el Papa se asusta y decide renunciar, ¿no? Eso es poco coherente, primero, con su forma de ser, porque si hay alguien que ha dicho a modo taurino, ¿no?, que ha cogido el toro por los cuernos a distintos asuntos, ha sido Ratzinger. Aunque sea poca cosa físicamente, ¿no?, sea un tipo así enclenque, debilucho, la valentía de Ratzinger yo creo que es algo que merecería un cierto estudio, ¿no? Entonces es poco coherente con su psicología, su modo de ser, ¿no? Él sí que es muy racional. Aparte de que hay un pequeño detalle cronológico, él decide la renuncia antes de la filtración. Y entonces, él lo que ve, muy racional, dice, él pensaba, por su estado de salud, pensaba que le quedaban 2 años de vida. Entonces, dice, aquí hace falta una reforma en profundidad. Si yo me limito a hacerla, duró 2 años y la reforma se muere con el Papa. Entonces, nombra esa comisión de cardenales, entrega los bártulos a su sucesor, se quita en medio, entrega el relevo y que siga el siguiente. Y la reforma sigue. Entonces, mi interpretación es esa. Por otro lado, es lo que él dice es para el bien de la Iglesia. Entonces, luego ya, pues a lo mejor otros con información confidencial o yo qué sé, o con, no sé. ¿Pudo haber influido allí la experiencia que él tuvo con Juan Pablo II, de todo ese largo proceso final, de pensar que quizás él no quería pasar por esa situación, no como con una actitud diferente de decir, en realidad en esa situación tú ya no eres capaz de llevar la Iglesia mejor que la lleve otro realmente? Pues bueno, es probable, siempre es probable, ¿no? O sea, claro, el hecho de que quien tiene la potestad es el Papa, ¿no? No sus colaboradores, ¿no? Si en un momento dado gobiernan los colaboradores en lugar del Papa,
bueno, pues eso no es teológicamente correcto, podríamos decir, ¿no? Entonces, no lo sé, es probable. Pero yo no quiero contraponer los dos finales, tan heroico me parece uno como otro. O sea, la figura, el testimonio que dio el Papa Juan Pablo II del valor de la vida humana, ¿no? Y como creo que también iba de acuerdo con su carácter, ¿no? Pues me parece tan heroico lo que hizo Juan Pablo II como lo que hizo Benedicto XVI, ¿no? Y las dos posibilidades están ahí. Y Benedicto XVI no es alguien que quiera imponer, de decir, a partir de ahora todos a renunciar, ¿no? Dice, bueno, esto es una posibilidad. Entonces, dependiendo ya de las circunstancias y de cada persona, incluso de la misión que Dios le encomienda a cada uno, bueno, pues uno puede hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Que cada uno vea y decida, ¿no? En conciencia, como él decía, en conciencia. Lo decide en conciencia. Sí. Muy bien, pues yo creo que llegamos al final. Tiene la palabra. Muy bien, yo quería agradecer naturalmente al profesor Pablo Blanco. Se va a cumplir, como decía al comienzo, 1 año de la muerte de Benedicto XVI. ¿Quieres agua? Y después de esta intervención, de esta sesión en el Foro Omnes, y también de la impresión que uno podía haber ido ganando a lo largo de estos meses, pues es muy posible, en efecto, que el pensamiento de Benedicto XVI se descubra precisamente ahora. Si antes quizá no tuvimos la perspectiva, la profundidad o la digamos, inteligencia para darnos cuenta de lo que aportaba, quizá ahora sí es el momento, ¿no? Y la lectura, por ejemplo, de estos discursos en Ratisbona o en La Sapienza o los demás libros sobre liturgia, una aportación, vamos, verdaderamente profunda de Benedicto XVI, o, en fin, desde el primero, la escatología, la introducción al cristianismo, los grandes libros son una invitación, me parece que queda para nosotros, los que hemos escuchado la sesión, como una gran invitación, una gran posibilidad, ¿no? Quería agradecer naturalmente entonces al profesor Blanco, al profesor Juan Manuel Burgos, su dedicación, su disponibilidad, a ustedes también por asistir y por participar en el coloquio. Es de justicia que dé las gracias también a los patrocinadores que hacen posibles estos foros, en particular a la Fundación CARF, Centro Académico Romano Fundación, y al Banco Sabadell, que también con su respaldo pues, posibilita estos encuentros. Naturalmente no puedo dejar de agradecer a los lectores de Omnes, el medio de comunicación multiplataforma que ustedes conocen, pero que está ahí en su página web, omnesmag.com, y también a los suscriptores de la revista Omnes, que tanto en papel como en versión digital pueden ustedes adquirir por suscripción. Igualmente a los anunciantes, a los donantes a través de la página web para contribuir también a los gastos de estas iniciativas. Buenas tardes y gracias. Hasta la próxima vez. En enero de 2021 vio la luz Omnes, el medio de comunicación multiplataforma que cada día ofrece la información y el análisis de los hechos más importantes que marcan la actualidad de la Iglesia y de la sociedad. Omnes cuenta con una publicación mensual impresa por suscripción, en la que colaboran expertos y corresponsales en multitud de países y que se distribuye en la actualidad por numerosos puntos de la geografía, especialmente española y latinoamericana. La web de Omnes es, sin duda, el centro de la actividad informativa. De actualización diaria repasa los acontecimientos más importantes de la actualidad de la Iglesia, sus razones, sus claves y consecuencias, ofreciendo al lector una mirada católica del mundo que le rodea. Dentro de la web www.omnesmag.com, la sección de actualidad reúne los últimos acontecimientos que marcan la vida de los católicos en el mundo, tratados en profundidad y con rigor, ofreciendo al lector las claves de interpretación y las razones para entender de manera clara las materias candentes del panorama social y eclesial en el mundo entero, con una especial atención a la actividad del Vaticano y la actualidad del Santo Padre. Los focos ponen su mirada en temas centrales de la vida de la Iglesia en este momento, como son la ecología integral, la familia o la educación.
La amplitud y heterogeneidad de las firmas que colaboran en Omnes conforman uno de los rasgos distintivos de nuestro medio. Laicos, hombres y mujeres, sacerdotes de nacionalidades y sensibilidades diversas comparten cada semana en nuestra web y en la revista impresa sus opiniones acerca de temas de actualidad o de pensamiento en un tono amable y positivo. Otro de los puntos clave de nuestra web gira alrededor de recursos, una amplia sección que recoge temas relacionados con la fe, argumentos sobre cuestiones de interés y formación en diversas materias. Cada semana, quienes lo deseen reciben un resumen de noticias a través de La Brújula, nuestra newsletter gratuita en la que se recogen las principales informaciones que han marcado en esa semana la actualidad de la Iglesia y de la sociedad. Diariamente, a través de WhatsApp, ofrecemos una información directamente en el móvil y una vez a la semana, un resumen informativo en formato podcast. Nuestra web ofrece la posibilidad de suscripción a la revista en diversos formatos: digital anual, digital mensual y combinada, digital e impresa. Todo ello para ajustarse a las necesidades y demandas informativas de nuestros lectores. Y no podemos olvidar la colaboración. Omnes es un proyecto mediático global que asume nuevos retos y que quiere responder a las demandas de sus lectores, presentes y futuros. Para ello necesitamos de la colaboración de quienes comparten con nosotros el convencimiento de que una información cuidada, analítica y serena es el mejor modo de contribuir a la mejora del panorama informativo socio-religioso y al de nuestra sociedad. Forma parte de Omnes.